Hola hijos de Heisenberg, ¿listos para el estalle completamente la cabeza? Hoy, aprovechando esa espectacular noticia que ha aparecido en los medios, vuelvo a esa miniserie que comencé con el vídeo sobre espiritualidad. Una miniserie donde trato preguntas tan profundas como el tiempo, el espacio, la materia, la libre elección o la realidad. Y es que recientes estudios científicos muestran que la realidad podría ser completamente subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que no existe una realidad fuera de nosotros? Pues hoy pretendo responder precisamente a esta pregunta. ¿Qué es la realidad? Prepárate, porque se viene un vídeo movidito. Cuando nacemos, exploramos el mundo con nuestras manos, con la vista, con los sentidos. Estamos explorando la realidad. Producto de este trabajo de varios años, nos hacemos una imagen del mundo que nos rodea y de nuestra existencia. Y nos parece indudable que hay algo ahí, que existe, que es real, la sentimos, la tocamos, la palpamos, es una realidad tangible. Por eso poca gente duda del mundo y de la realidad. Nuestros sentidos no nos pueden engañar. Llevamos tanto tiempo experimentando esa realidad que parece absurdo preguntarse algo así. Vivimos en un mundo material, físico, tangible y nos movemos por él. Esa es la realidad. Esto todo es real. ¿O no? ¿Qué dirá la física de todo esto? Y no es fácil, y es que todas estas experiencias directas conforman lo que llamamos el sentido común, la intuición, nuestros prejuicios, algo contra lo que hay que luchar cuando uno hace física. Y es que con la física intentamos alejarnos de la visión subjetiva de las cosas y analizarlo objetivamente, desde fuera, intentando evitar el sesgo de ser nosotros mismos quienes la estudiamos. Y sí, observen la dificultad. Nosotros, los que estudiamos el mundo, somos parte del mundo que estamos estudiando. Por eso esta empresa nunca fue fácil, desde el principio. La primera idea, que el mundo estaba formada por pequeños engranajes, piezas que encajan a modo de Lego, los átomos, sonaba prometedora, pero no terminaba de encajar. Todo se desmoronaría con un experimento que realizaría el físico neozelandés Ernest Rutherford, donde lanzaba partículas alfa contra una fina lámina de oro. Las partículas alfa atraviesan la lámina en su mayoría y unas pocas rebotan hacia atrás. Para Rutherford todo esto sonaba absurdo. Como él mismo decía, era como esperar que lanzaras una bala de cañón contra un papel y esta bala rebotara. Esto no tenía ningún sentido. Se había encontrado con la primera contradicción entre experiencia y realidad. Pero por suerte, Rutherford usó la física y no su sentido común para avanzar. Si casi todas las partículas atraviesan la lámina, será porque la lámina está formada principalmente por espacio vacío. Y si unas pocas rebotan y rebotan hacia atrás, será porque eso contra lo que están rebotando actúa como una especie de blanco. Entonces, argumentó Rutherford, la materia seguramente sea eso. Espacio vacío, muy vacío y un pequeño núcleo de materia. Pequeño pero robusto. Este es el modelo atómico de Ernest Rutherford. Así que aquí tenemos una primera clave. Hay que olvidarse de esa naturaleza maciza, sólida de la materia. Esto es una ilusión. Que tomes un libro y parezca firme, sólido, compacto. Esto no es real. Esto es una simple imagen mental. La solidez está solo aquí, en tu mente. Lo que estás percibiendo es el efecto de miles de millones de electrones que rechazan los otros miles de millones de electrones que hay en tu mano. Fruto de esta repulsión, sientes su naturaleza como algo sólido. Pero esto no es así. Puramente es espacio vacío. Un 99,9999% es esto, vacío. Es más, lo que llamas tocar o coger es también una ilusión. Lo que estás sintiendo es simplemente fuerza electromagnética entre dos cargas iguales, pero no hay contacto físico real. Las fuerzas eléctricas lo impiden. Fíjate hasta qué punto la materia en sí misma es espacio vacío, que si tomaras toda la humanidad y quitaras los huecos que hay dentro de los átomos, ese espacio vacío, podrías concentrar a todas las personas que existen en un pequeño dado. Entonces ahí tenemos un primer conflicto entre lo que se observa con los experimentos y lo que parece decirnos la intuición. Pero bueno, ni tan mal, vale, sí.
La naturaleza no es tan sólida, la materia no es tan maciza, está llena de espacios vacíos, pero todavía la podemos imaginar como piezas de Legos montadas unas sobre otras, ¿verdad? Pues esto, queridos míos, me temo decirles que también se tambalea. En 1900, con la llegada de la mecánica cuántica, había que reevaluar nuestras ideas sobre la materia. Tras 20 años de lucha contra la intuición, los físicos cuánticos dieron con la clave para entender la naturaleza cuántica de la materia. Es la función de onda, la ecuación de Schrödinger. Según esta visión de la realidad, es la onda el elemento fundamental para entender la composición de la materia. Esta fue la primera consecuencia revolucionaria de aplicar lo que conocemos de la mecánica cuántica a la realidad. Hay que olvidarse de las partículas como esferas macizas con límites bien definidos y hay que abrazar una imagen bien diferente de una realidad no tangible. Las partículas no son pelotas pequeñas, son ondas, o al menos se comportan como ondas. ¿Pero ondas de qué? La mejor respuesta a esta pregunta hasta hoy, la que mejor encaja con los hechos, con los experimentos, es la interpretación que hizo Max Born. Esta onda es una onda de probabilidad. Así que ya tenemos todos los ingredientes para este gran conflicto. La realidad no es sólida, maciza, sino que es hueca y encima indeterminada. Pero la cuántica trae más consecuencias. Y es que este conflicto es tan irreconciliable que algo que percibimos como sólido en realidad esté dado por ondas de probabilidad, que tiene que haber algún mecanismo interfiriendo para poder hacer que encajen. Si incluimos la medida, la observación, decían los físicos, como elemento clave para la materialización de las partículas, y dejamos que su evolución temporal sea en forma de onda no observable, entonces quizás podemos encajar estas dos ideas. Es decir, esa onda intangible de realidad solo existe cuando no medimos, cuando no se observa, mientras evoluciona entre estados. Cuando medimos, la partícula se materializa y está ahí, la onda desaparece. Cuando observamos, la materia recupera su aspecto puntual que nos hace sentir más cómodos, más seguros, que nos hace sentir que existe una realidad. Esto es lo que se conoce como el colapso de la función de onda y es una de las interpretaciones posibles de los experimentos. Una de las partes más débiles de esta teoría, su interpretación. Una interpretación, esta, la del colapso, que transforma estas ondas etéreas en puntos materiales, que genera ciertas dudas. ¿Quién observa? ¿Solo existe la realidad entonces cuando alguien la está observando? ¿Quién observa el universo entonces? ¿Y el observador requiere a su vez ser observado para existir? Esta última pregunta la hizo Wigner conformando lo que se conoce como la paradoja del amigo de Wigner. Imagina el experimento del gato de Schrödinger y el amigo de Wigner está listo para abrir la caja en una habitación cerrada. Cuando la abra, el experimento habrá colapsado y para el amigo de Wigner el gato estará vivo o muerto. Pero ¿y para un observador externo? ¿Alguien fuera de la habitación? ¿Se requiere de un observador externo que observe al amigo de Wigner que está observando el gato en la caja? Una argumentación que, como imaginan, sigue ad infinitum. Todo esto hace que surjan grandes preguntas, grandes dudas sobre la existencia de la misma realidad. ¿El universo existe sin nosotros? ¿Requiere el universo de una conciencia para ser? ¿Somos nosotros, los seres humanos, los que damos sentido a la realidad? Como ven, conclusiones muy controvertidas y que muchos científicos han despreciado. El mismo Einstein se oponía a esta visión de la realidad. Él decía que no le gustaba imaginar que la luna no estaba ahí cuando él lo miraba, un signo de rechazo a esta interpretación de la teoría cuántica. Un Einstein que siempre intentó golpear las consecuencias de la teoría cuántica con paradojas o problemas que la dejaran en entredicho. Uno de ellos es lo que se conoce como la paradoja EPR, que se produce gracias al entrelazamiento cuántico. La solución a esta paradoja la dio Bell en un experimento súper elegante que consiguió salvaguardar la propia teoría cuántica, pero a un precio muy elevado, arrebatándole el don de la localidad. Así sobrevive la teoría, pero tiene que conceder que la visión cuántica del universo es no local, es decir, entes a distancia pueden afectarse mutuamente en tiempo infinitamente corto, algo que al principio con la visión clásica del mundo suena aberrante. Y ya ven cómo poco a poco el concepto de realidad del que partimos al principio va diluyéndose. Va haciéndose fantasmagórico según avanzamos en conceptos tan profundos como los conceptos de la mecánica cuántica. Y me temo que esto solo es el principio. Y es que la mecánica cuántica
no solamente pone límites a la existencia de la misma realidad, sino que incluso a la realidad a la que el ser humano puede acceder por medio del principio de indeterminación de Heisenberg. Si esa realidad existe, solo podemos conocer parte de la historia. Hoy las teorías modernas muestran el mundo como formado por campos cuánticos. Campos que no tienen una existencia puntual, sino que se distribuyen por todo el espacio. Así que una partícula no es más que la manifestación de un campo. Es la excitación de un campo en esa región, localmente. El electrón del campo electrónico, el protón del campo protónico. Así que ya estamos en una posición más o menos digna de dar una respuesta a la pregunta tan elevada que planteamos al inicio de este vídeo. ¿Qué es la realidad? Pues según esta visión moderna del mundo, la realidad no son más que campos cuánticos que están interconectados a través del espacio y el tiempo y que interaccionan a través de excitaciones de los propios campos, que son las partículas. Partículas que tienen existencia puntual y que evolucionan por medio de un comportamiento ondulatorio dentro de su propio campo, una evolución dada por la propia mecánica cuántica. Así que lo que nuestros sentidos perciben como una realidad física que está ahí es una ilusión, es la representación que hace nuestro cerebro de las señales que recibimos de nuestro entorno gracias a los sentidos, unos sentidos que ya sabemos que están súper limitados. Donde todavía hay más debate es sobre la interpretación de la mecánica cuántica que nos hace ver la realidad como dependiente del observador. Y esto es algo de muy difícil experimentación, porque si la función de onda solo existe en intervalos en los que no está siendo observada, ¿cómo podemos observar algo que no existe cuando lo observamos? Además, solo tenemos un universo, y con un momento histórico muy particular, uno en el que estamos nosotros aquí, seres conscientes que podemos medirlo. ¿Cómo sería otro universo al que podamos tener acceso y que no cuente con seres vivientes? ¿Cómo sería nuestro universo sin nosotros? No lo sabemos. Pero poco a poco se va avanzando en esta visión cuántica de la realidad. Una visión que la cuántica muestra como extremadamente difusa, subjetiva. De hecho, un paso adelante se ha dado con un estudio realizado por un grupo de investigación internacional que han hecho una especie de revisión de la paradoja de Wigner. Inspirados en esta famosa paradoja, han puesto a prueba la objetividad de la medida en un laboratorio, usando fotones entrelazados. Sus conclusiones son muy próximas a suponer que no existe una realidad objetiva, algo que sea independiente del observador. Como las conclusiones de este estudio son muy delicadas, las cito textualmente, para que flipen. Una de las tres asunciones, libre elección, localidad o hechos independientes del observador, debe fallar. ¿Cómo abandonar la libre elección o la localidad no resolvería la contradicción? Una forma de acomodar nuestros resultados es proclamando que los hechos en el mundo solo se pueden establecer por un observador privilegiado, es decir, uno que tuviera acceso a la función de onda global en la interpretación de múltiples mundos o la mecánica de Bohm. Otra opción es olvidar la independencia del observador completamente, considerando que los hechos son relativos al observador. Esta elección, sin embargo, requiere que aceptemos la posibilidad de que diferentes observadores estén en desacuerdo irreconciliable sobre lo que pasa en un experimento. Así que parece que toca hacerse la idea de que no solamente parece que el tiempo es una ilusión, que el libre albedrío y nuestras decisiones son también una ilusión, sino que puede que incluso la misma realidad, el mundo en el que vivimos, sea una pura ilusión. ¿Qué pensarían los autores clásicos de todo esto? Gente como Heráclito o Platón. ¿Será que finalmente solo estamos viendo las sombras que se proyectan en nuestra caverna? Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y me despido como siempre dándote un golpe de spam. Pam, pam, spam. Life hacks extremos, seguro que te gusta. También anunciándote que estaré el próximo lunes 18 y cada semana desde entonces a las 10 de la noche en la nueva temporada de Órbita Laica. Seré uno de los colaboradores de este programa presentado por Eduardo Sáez de Cabezón y que se puede ver en todo el mundo a través de Televisión a la Carta, así que no te lo pierdas. Y también que el último vídeo de Atomy sospecho que te va a gustar mucho. Son 10 mitos científicos desvelados usando la misma ciencia. Pásate por ahí que sé que te va a encantar. Pues ahora sí que sí, me despido, dale mucho al coco y piensa que quién sabe si algún día serás el próximo Werner Heisenberg. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, pirata. Hasta pronto.